Bueno, muchas gracias a todos por participar de esta charla del ciclo de películas de cine de género y de terror que estamos teniendo dentro de lo que es la plataforma de comunidad cinéfila. Bueno, para los que recién nos contactan, está Martín Basterreche, en orden de aparición de Cubículo, Martín Basterreche, director de Devoto, Invasión Silenciosa, Macarena García Hola, Lenzi, codirectora de Piedra, Papel o Tijera, y Maximiliano Contenti, director de Al morir la matiné. Hola a todos. ¿cómo Hola. estás? Gracias por estar. Bueno, quería más que nada, las películas no podían ser más disímiles. Tenemos Devoto, Invasión Silenciosa, que es una película de ciencia ficción. Tenemos Papel Tijera, que es una comedia negra negrísima, pero también, digamos, similar a la película Demonios de Lamberto Bava. Sin embargo, hay un montón de cosas con las que las películas, digamos, tienen en común. Para empezar, más allá del género, de manejarse dentro del género, las tres películas toman al espacio en el que transcurren como si fuera un personaje más. ¿Cómo fue que trabajaron? Porque son películas que están contenidas en un espacio cerrado, pero que aún así todo, más allá de lo claustrofóbico que se pueda sentir, el espacio forma ser parte no solo de la película, sino que pasa a ser un personaje más de cada una de sus películas. ¿Cómo lo trabajaron eso? Empezamos con Macarena. Hola, ¿qué tal? Bueno, nosotros estuvimos... esto era una obra de teatro, es la adaptación de una obra de teatro, Piedra, Papel y Tijera, que dirigía yo hace como 5 años. Entonces, la adaptación a película, bueno, tenía la ventaja a nivel presupuesto, por ejemplo, que eran 3 actores y un solo espacio. Eh, y lo interesante de esto al pasar a película era que justamente lo que vos decís, que era un personaje más, no solo porque hace al argumento, porque toda la película es una pelea por ese departamento, por esa casa, sino también porque esa casa habla mucho del pasado y de la niñez de los 3 personajes. Entonces, por eso nos interesaba mucho la casa en sí, porque conociendo esa casa se podía ver como si fuera, a nosotros nos interesaban mucho los personajes sobre todo, ¿no? Más que el terror y el género en sí, los personajes y lo intrincado y lo perverso y lo siniestro que puede ser un personaje, una persona. Entonces, en estos 3 personajes, que eran como la punta de un iceberg, lo que estaba por debajo era todo lo que se podía ver en esta casa, que además representa a los personajes de sus padres y todo lo horrible que pasó en esa casa y por qué ellos llegan a esa instancia tan extrema de ser de esa manera, porque tuvieron unos padres de una determinada manera. Y toda esa ausencia se ve en este personaje que es la casa, ¿no? ¿Dónde fue el que la encontraron la locación? ¿Ya la tenían de antes? ¿Cómo la trabajaron? Mira, cuando el asistente de dirección de la obra de teatro tenía una casa que era increíble, que yo ya la conocía porque una de sus hermanas también era muy amiga mía, y quedaba en Paternal, y cuando fuimos a sacar las fotos de la obra de teatro, fuimos a esta casa a sacar todas las fotos de los pósters, y yo la vi a la casa y fue como, acá tiene que ser todo, es esta la casa. Eh, y bueno, nada, muchas de las cosas que hay no son escenografía, sino que son de la casa ya desde siempre. Todas las vírgenes y cosas religiosas y cuadros religiosos estaban. Entonces teníamos una base muy sólida donde no había que trabajar mucho, pero la base estaba tal cual tenía que ser. Y Maximiliano, ¿vos cómo trabajaste lo que fue ya el hecho de utilizar un cine de los 80s? Es como, para todos los que somos la cultura cinéfila, es
como el escenario ideal, pero al mismo tiempo también es como muy poco visto en nuestro cine. En el cine rioplatense. Maxi. Sí, se corta un poco ahí, se me está cortando ahí en algunos momentos, por eso no. Conmigo fue un poco como el puntapié inicial, la inspiración, todo, o sea, en realidad todo lo que es la película surgió en base a la locación. O sea, fue de ahí que surgió la idea de la película, estaba filmando un comercial hacía años ahí, y en la sala éramos pocos, y yo mirando, y conocía la sala de chico, la conocía porque era una de las salas que iba de chico, en la época que ocurre la película, ¿no? En los 90s, en esa época. Pero fue ahí filmando que mirando alrededor fue como, acá es, qué bueno que está para hacer una película acá. Y la inspiración se fue enseguida como hacia el terror, capaz por un tema mío que se me dio como natural, fuera de género, también porque estaba buscando hacer una película de género, y también por un tema también de, capaz que pensando en ese momento de lo factible que podía ser en una sola locación. También había una cuestión de que pudiera ser producible, que eso en realidad es eso solo en la idea, después cuando va llegando uno puede tener muchas dificultades, y tuvimos para poder concretar la locación un montón de cosas. De hecho no se usó solamente esa locación, se combinó con otra locación, con otra sala, para toda la parte más del exterior, y lo que sería la boletería es otra sala más que encontré más adelante, y se discutió en producción mucho el uso de la sala, si íbamos a usar todo, conseguirla tampoco fue así nomás. Estaba en uso la sala hasta que era de Cinemateca Uruguaya, y hasta que Cinemateca no se fue, era inviable filmar ahí. Pero lo que sí fue la inspiración de toda la historia y todo, porque fue haciendo un recorrido ahí que se armó todo cómo era la historia de la película, cómo era todo, o sea, y qué época y todo. Así que primordial, diría yo, que fue. Y yo me baso mucho en eso, en como supongo que los puntapiés de ideas son siempre inspirados en algo que conozco, en una locación. Creo que tiene que ver supongo que con un poco cómo manejamos o cómo manejo yo los recursos, y me inspiro en algo que veo factible. Entonces, de ahí surgió toda la película, de la sala. Martín. Sí, quizá empiece por ahí el asunto, por la factibilidad, las cuestiones de producción y todo eso, con la que no vamos a aburrir a nuestros oyentes, pero por lo general, a veces pensamos, muchos de nosotros, en muchas películas así, que lograr que se concentre todo el trabajo en un solo lugar nos va a facilitar cuestiones de producción. Eso por un lado. Pero después, por otro lado, son por lo general puntos de partida de ficción, punto de partida de la construcción de la ficción, muy interesantes para el drama, al punto de que algunas se las llega a considerar o a pensar ya desde la escritura como un personaje más, como bien dijiste al comienzo. En el caso de Devoto es absolutamente incidente ese único edificio cerrado, bla, bla, bla. Después fueron varios edificios y todo eso, no importa. Pero es absolutamente incidente, digamos, lo que nos interesa a nosotros siempre en términos narrativos es desarrollar un drama, es poner a personajes frente a situaciones extremas y que deban resolverlos. De algún modo, sin spoilear, Devoto se trata de eso, ellos van a llegar a conocer ese límite o a traspasar ese límite del que creía que son capaces, en tanto ese ambiente los está oprimiendo y no los deja salir y los obliga a este grupo de personas heterogéneas y que no se conocen entre sí a tener que unirse para resolver el problema en el que están. En ese sentido, el edificio es central. Y me parece, quiero agregar esto, que es otra cosa que me parece buena y que lo veo no solo en Devoto, sino en tantas otras, así como la de los chicos también, que es que cuando uno plantea este tipo de situaciones respecto del espacio en el que transcurre una ficción, uno empieza a preguntarse por el espacio.
¿No te pasa acaso que mirás más cómo es el lugar, cómo son las ventanas, cómo está decorado, porque estamos ahí, que en cualquier otra película que transcurra en 25 locaciones? Sí, podés mirar si son lindas, si son feas, en qué barrio están, pero no le estás prestando atención al mobiliario porque no considerás que incida. Cuando vos ves una película así, pareciera que la mente del espectador ya va directo a suponer que de algún modo cada uno de esos elementos está incidiendo en lo que está ocurriendo. Así que eso me parece de gran valor en todas nuestras películas. ¿Y cómo trabajaron cada uno la estética? Porque también, precisamente, son películas de personaje, pero al ser, pese a estar, digamos, en locaciones que son reducidas, no parecen películas de cámara, por así decirlo. Piedra, papel, tijera nace de una obra de teatro, pero es muy visual el trabajo que tiene, digamos, cinematográfico, ¿no? No es una película que se sienta chica. Al morir la matiné muchísimo menos, o sea, bebe muchísimo de todo lo que es el cine de terror de los 80s y de los 90s y está muy bien logrado. ¿Cómo trabajaron a nivel como dice Martín, digamos, cómo vistieron la película, especialmente teniendo en cuenta de que son películas con los que no tienen presupuestos ilimitados? Vamos, de vuelta hacemos la rueda, Macarena. Estás con el micrófono apagado. Sí, por momentos te escucho cortado, así que te voy a preguntar de nuevo, te voy a preguntar por la pregunta. No, ¿Cómo pensaron el espacio, pero... ¿Cómo trabajaron la estética de la película porque tienen, digamos, todos una estética muy particular? Vos, o sea, Piedra, Papel, Tijera trabaja mucho también con lo que son los videos caseros, proyectados, como las películas que ellos habían hecho, como para hacer un poco de cine dentro de cine. Todos trabajan también con recursos como para salir un poco de lo que es esa locación única que tienen. ¿Cómo trabajaste la estética de la película? Bueno, lo que te decía, lo trabajamos, me parece que más que la estética en sí misma, pensábamos en qué venía a contar esa casa. Entonces tenía más que ver con cómo habían dejado esos personajes, ¿no? Cómo esa gente que había vivido ahí y esos tres hermanos que tienen la vida completamente rota y atravesada por la desgracia y la tragedia y la mezquindad y todas cosas espantosas que podría enumerar, cómo eso se refleja todo el tiempo en la casa, tratando de trabajar eso. Lo mismo, bueno, en las películas que sí, que tenía que ver con, bueno, el exterior es porque también, por ejemplo, nuestra película transcurre más del 50% en la habitación del padre, y esa habitación era de 2x2. Entonces también había mucha cosa de, bueno, de tratar de por momentos dejar descansar al espectador, ¿no? Entonces por eso salieron los videos. Y en cuanto a los videos era como, bueno, ¿cómo es la mente? El personaje de Jesús por ahí no está tan desarrollado como el de María José o Magdalena, y había una necesidad de que él cuente un poco de su psiquis con estos videos, y al mismo tiempo, esto lo trabajamos con Jan Kornfeld, y al mismo tiempo había una necesidad de que él no fuera un súper editor y tuviera unas súper herramientas, porque está ahí abajo en un sótano, y bueno, pensando también a qué podía aspirar este chico que está ahí encerrado hace un montón de años y casi no sale. Con las chicas de vestuario, con Laura Oman y José Paulucci, también trabajamos mucho con que los personajes de Magdalena y de María José y de Jesús, los que están en la casa, están como casi, son casi parte de la casa, ¿no? Entonces trabajamos mucho el vestuario como si no se distinguieran, como si fueran parte de la casa. Y entonces, cuando Magdalena vio una escapatoria, los separaban por el vestuario. Cuando uno de los personajes se separaba un poco de la casa y tenía la esperanza de irse de ahí, la separaban un poco. Y bueno, fuimos jugando un poco con recursos de ese tipo para también
como si fuera resolver cosas que con exteriores podríamos haber expresado de otra manera, pero en chiquito, ¿no? ¿Cómo podemos hacer todo esto que queremos expresar acá en chiquito? Bueno, juguemos con los vestuarios, con la composición de los videos de Jesús. ¿Y qué referencias tenían digamos, cinematográficas, como para decir, no tomemos de acá, pero sino cuál era el look and feel, no solamente a nivel estético, sino también de la película en sí, del tono con el que se querían manejar? Nos gustaba, teníamos de referencia al bebé de Rosmarie, teníamos algo de referencia, no la teníamos como referencia, pero es una de mis películas preferidas, que es ¿Qué pasó con Baby Jane? No la teníamos, pero mucha gente habla de, bueno, toman como referencia, entonces, bueno, cuando veo las reseñas digo, bueno, se ve que en algún lado también estaba. Claro. ¿Qué más? De Misery no, porque a mí me parece que si bien la comparan mucho, tenía como la misma excusa, pero nosotros no, o sea, es como si fuera la misma excusa, pero hablamos de otra cosa, me parece. Entonces me parece que es una comparación superficial. Esas dos, también podríamos haber tenido Dogtooth en algún momento, por esto de los juegos de adultos, de esas de las que me acuerdo. ¿Y Maximiliano? Bueno, la peli para mí tenía ya como de un principio como que yo la idea de que fuera muy estilizada, era una cuestión de que quería transportar, me copaba mucho, me gustaba mucho la idea de viajar a los años 90, a esa época, la época donde, no sé, supongo que yo me enamoré del cine y tenía toda esa conexión de chico y todo eso, y quería estilizar, quería hacer unos 90 que fueran como, que obviamente mayoritariamente representados todos adentro de la sala, pero que fueran como de alguna manera hiperrealistas, le digo yo, como que tuviesen mucho de trabajo de arte, mucho juego con eso, y obviamente explotar la locación al máximo, que era, bueno, arquitectónicamente era la inspiración absoluta, pero tenía que representar también la época sola de por sí, entonces tenía esa cuestión de que era un personaje, y yo lo tomé mucho como si fuera un espacio como entre lo que era un espacio público y después la parte de la cabina era como la casa, era el espacio familiar, era el lugar donde estaba el padre y la hija, y era como si fuera el hogar, ¿no? Entonces tenía esa cuestión media cálida y un poco más también abarrotada de objetos y cosas, que está lleno de cosas, que ahí, bueno, buscaba un poquito también representar época, pero también dar esa cuestión de que era como la casa, era como un entorno familiar. Y referencialmente hay un montón de cosas, a veces me cuesta un poco encontrar las más específicas, pero así por arriba o muy capaz, muy obviamente, en lo que era de esta cuestión del personaje de la sala y todo, estaba muy así en boca todo el tiempo de Shining bueno, este hotel enorme y que es como un personaje y que estás ahí todo el tiempo, y cuidar un poquito estéticamente más en el entorno de cómo hace los encuadres. Carpenter, bueno, Kubrick también, pero Carpenter muy de encuadre, foto, fijo, presentar, apreciar el cuadro, también un poquito de eso, aunque quería un poco a veces dar un poco más de movimiento, y por tema de recursos me mantuve un poco más fijo por un tema de necesidad, entonces lo exploté un poco más, pero quería eso, de que en realidad estás encerrado, pero que tenés bastante el plano abierto, apreciás bastante el entorno, y nada, y después había también siempre en mi cabeza estaba esta cuestión del arte, que trabaja mucho Terry Gilliam,
que es esta cuestión un poco tan barroca que tiene, entonces era un poquito un balance entre el espacio de la sala, que es más un espacio que no tiene esta cuestión barroca, que es más como es, ¿no? Y es más una cuestión de iluminación y de tratamiento con eso, y el lugar de la cabina, o los lugares más cerrados, donde fuera un poquito más el arte un poco más presente, que tuviese un poco más de abarrotamiento de arte y todo eso, que las películas de Terry Gilliam, a mí siempre como que me quedó como, no sé, una sensación de una realidad aumentada con todo eso, que lo quería poner en la peli. Y Martín. Se corta, ¿eh? Bueno, Devoto incide este enorme edificio de varios pisos por el que andan moviéndose, ahí conviven con los que los persiguen, ahí conviven con otros personajes que van a aparecer después y vamos a ir descubriendo que son los metieron en este edificio, pero con un fin en particular. Y todos esos elementos se conjugan con un motivo, y el motivo es, estamos hablando de la estética o del estilo, ¿no? A eso iba tu pregunta. Creo que lo que tiene de bueno, o por lo menos en términos de desafío para mí mismo, es que la película creo que es muy cinematográfica en el sentido del movimiento. Es una película que plantea puro movimiento, pura imagen, no al servicio de la composición, no al servicio de la belleza pictórica en sí misma, si bien creo que la tiene, sino al servicio de lo cinemático, como decían los rusos. Es puro movimiento. Estoy pensando ahora que no hay un plano y contraplano convencional de dos personas sentadas hablando en toda la película. Ellos se están moviendo. La película es puro movimiento, la cámara y todos los elementos que componen la imagen y también el sonido están puestos en función del movimiento. Y eso acaba dando estilo, supongo, estilo y ritmo. Y así discurre. Referencias, no sé, más allá de eso, se puede decir que eso viene básicamente del cine americano, del cine clásico americano. Viene de otros cines, pero no creo tener referencias. Si las hay, fueron a mi pesar. Bueno, y la pregunta casi obligada sobre la que tenemos que hablar en lo que fue el año que pasó es en cuanto a este quiebre de paradigma que nos obligó a pensar en los estrenos y en cómo llegar al público, ya sin contar a la sala de cine, porque antes era, bueno, hago un estreno en cine y después veo si alguna plataforma. Ahora necesito llegar a la gente de alguna otra manera, punto, no hay cines. Que eso también cambió la forma de comunicar la película, porque ya ni siquiera es que vos decís, bueno, tengo un estreno en plataformas, pero puedo poner afiches en la calle. O sea, nos obligó a vivir dentro a pensar en el streaming. No en la calle no solo había la gente que mire los proyección. afiches. Sí, claro, o sea, sí, absolutamente todo pensado por ¿cómo se llama? A través de lo que es las plataformas. Piedra, Papel, Tijera tuvo un estreno en salas, llegó a verse el año pasado en salas, pero después el grueso de su recorrido también lo hizo a través de plataformas. ¿Cómo vivieron cada uno esa cosa tan distinta y cómo trabajaron después cuando llegó el punto en el que era evidente que era toda la carne en el asador era para lo que es la plataforma y no como algo que iba a estar ahí además para él, que quizás quisiera? Vamos de vuelta a la réplica. Macarena. Nosotros llegamos en realidad, el grueso de nuestra película fue antes de la pandemia. Tuvimos la oportunidad de viajar, fuimos al festival de Austin, Texas, al Fright Fest. No, la verdad es que por suerte fue todo antes. Y después quedó Fantaspoa, quedó otro festival, un par de festivales más, pero no mucho más. Incluso en Cinear ya habíamos estado antes. Ahora, bueno, sí, la parte que quedó, sí, yo particularmente estoy en cartelera feminista,
que somos un colectivo de mujeres y disidencias que nos juntamos para visibilizar nuestras películas. Esto fue antes de la pandemia, pero bueno, ahora en pandemia tiene todavía más sentido, ¿no? Porque si bien la distribución siempre fue difícil, bueno, ahora y para mujeres y disidencias más todavía, y ahora más todavía, bueno, momento pésimo horror. Me parece que ese tipo de asociaciones están buenísimas, poder juntarse con gente, y después plataformas como Comunidad Cinéfila. De hecho, muchas de las películas de cartelera feminista están en Comunidad Cinéfila, las pueden ver ahí. Las recomiendo, pues son todas muy buenas. Pero bueno, nada, eso, tuvimos la suerte de que fuera todo bastante antes, y ahora, bueno, nada, viviendo este momento, y yo no quiero ni pensar en lo próximo así de esta manera, me niego por ahora. Aunque todos hablen de hay que adaptarse y todo, es como, me cuesta mucho pensarlo así. Bueno, ahora en algunos lugares está volviendo el cine, y yo prefiero poner toda mi atención en la esperanza que pensar en que la realidad puede seguir así. Chicos, ustedes sí tuvieron directamente el estreno, salvo algún festival por ahí del año pasado, Mar del Plata, pero el grueso, digamos, de la proyección fue a través de plataformas. ¿Cómo los vivieron? ¿Cómo trabajaron también lo que es la parte de comunicación para poder llegar al público? ¿Yo? Sí. Ok. Yo tuve estreno en sala acá en Uruguay. Tuve como una cosa media extraña. Localmente acá reabrimos la sala con la película. Hicimos la reapertura después de 6 meses y fue la primera película uruguaya en estrenar acá. Hicimos toda la movida con el aforo reducido al 30%. Fue como toda una movida simbólica que le fue bastante bien para lo que era, ¿no? O sea, teníamos un compromiso de distribución, teníamos un distribuidor que era un poco que era productor ejecutivo, que había estado ahí ya con la producción. Pero a mí me agarró, cuando llegó la pandemia, yo estaba haciendo la voz de sonido. Filmamos en julio del año pasado. Entonces, cuando esto fue en septiembre que abrimos acá, tuvo 2 meses en cartel acá, y de ahí empezó el recorrido de festivales. Que ahí sí, ahí ya con una distribuidora que teníamos era como que se negaba a lo que era virtual, pero de repente apareció Sitges, que no era, y terminé yendo, por suerte muy rara de que podía viajar por acá, porque ahora ya sería, no hubiese podido, pero justo pude, y ahí no había nadie, era muy raro todo, era tipo, fue una experiencia rara la de ir a algunos festivales presenciales, y fui a algunos así y todo, pero ya después lo que siguió más allá de este estreno local fue todo estreno, sí, en virtual, de los festivales que están haciendo lo virtual. Y sí, está raro, está ahora mismo viéndose cómo va a seguir. Tengo unos distribuidores que son franceses, que son Real Suspects, que es como que un poquito, viste, la están tratando de entre reservar, la van vendiendo, pero no quieren, viste, quemarla de una, entonces es como, va a llegar a las plataformas, va a hacer eso, y a la vez siento que justo por la película que ocurre dentro de un cine y todo esto, y sobre, de alguna manera, la muerte de esos cines, quedó como toda una carga simbólica rara con este año, que veo que la gente le gusta la idea de verla en un cine, obviamente, pero a la vez como que le gusta la idea de que le traigan el cine a la casa. Hay como toda una vuelta donde siento que, bueno, capaz que tiene suerte, y con un recorrido que está siendo un poquito medio lento y gradual de la película, llegará a salas en algún momento, por territorios de a poquito, capaz que allá en Argentina también tiene su posible estreno en salas cuando reabran, porque es coproducción allá, y ellos como que estuvo en Cinear un poquito y la quisieron ahora reservar un poquito, bueno, va a estar ahora acá en la plataforma, pero está siendo como gradual.
no sé, a mí me parece que hay que entender que ya cambió el panorama también, ya venía cambiando de cómo se ven las cosas, pero las salas no van a dejar de existir, no, eso también me niego a creer que vayan a dejar de existir, pero el mundo cambió y bueno, las películas están para verse también, así que, no sé, se irá viendo, para mí va a ser una cosa que está en conjunto ya, que ya no hay un momento después, es como que va a estar en conjunto, como toda la vez, cuando pueda estar en salas, estará en salas. Martín. Yo soy a la vez extremadamente pesimista y extremadamente optimista con estos asuntos. Creo igual que ustedes que la sala no se va a morir, ni mucho menos. Lo que creo es que, y la amamos y la extrañamos con lo que nos ocurrió este año, tanto como productores como espectadores, también somos espectadores. Me parece que sí, que vamos a vivir toda esa reconversión en donde la sala va a ser una cosa más, como ya viene ocurriendo hace un par de años con algunos estrenos tanques en grandes plataformas, o con películas que no se estrenan o se estrenan después, pero vos ya la viste hasta trucha en algunos casos, o en plataformas. Nuestro caso es paradigmático porque teníamos todo listo para estrenar en la Argentina, en un estreno convencional de 10 o 15 salas, con una muy buena distribuidora que se llama, con una excelente distribuidora, y se vino justo encima la pandemia. Así que se suspendió, se vino la cuarentena más bien, que fue lo que suspendió, y acabamos siendo de los primeros que participamos o nos invitaron a participar del sistema de jueves estreno que propone el Inca en ese estreno combinado en su plataforma oficial con el canal de televisión. La verdad que al principio nos deprimimos, es la verdad. Pero a medida que eso empezó a suceder, le empezamos a encontrar un montón de cosas buenas. La película la vieron, sin exagerar, 20 veces más que las mejores proyecciones que teníamos que la pudieran ver en ese estreno convencional argentino. No era una forma de estreno en la que íbamos a ganar dinero como productores, tampoco lo era la otra. Y para los que hacemos películas pensando primero que nada en el público y después en todos nosotros, en realidad el resultado es mejor. La misma plataforma cuadruplicó sus suscriptores. Y además llegamos a un público, y en esto es en lo que soy pesimista, yo creo que estamos frente a una crisis de público en la Argentina, y probablemente ocurre también en otros países, no lo sé, que tiene que ver con situaciones económicas, con la pandemia, con cambio generacional, con la enorme diferencia que hay entre la propuesta frente al público común, entre un gran tanque y nosotros, pero esto se abre como un panorama extraordinario. Ahora mismo, ¿qué estamos haciendo? Estamos celebrando eso, estamos estamos proyectando nuestras películas, muy bien agrupadas en un ciclo, en una charla en que nos reunimos 3 directores que más o menos somos parecidos en lo que hacemos o nos podemos reunir en algo para una plataforma que está creciendo día a día. Ese es el futuro. Si además vamos a sala y podemos poner nuestras mejores galas para un estreno o una van premier, mejor, pero es hora de que lo empecemos a pensar así porque va a ser grande, va a ser la forma, no solo festivales, que eso es para nosotros y especialistas, pero el público real es ese. Y cuando digo pesimista, por supuesto lo digo también de manera un poco irónica, pero quiero decir que hay toda una enorme cantidad de público, yo estoy absolutamente seguro que verían nuestras películas si no fueran exhibidas en esa manera convencional de hasta hace 1 año y medio, que era pague un montón de dinero, la misma que paga para ver Avengers, y vaya a ver nuestras películas. No lo hacen. Lo que probó Cinear en Argentina es que cuando hay mucho más público, tenemos que ver cuál es ese público. Es un público que no hubiera ido al cine. Y es un público que le va a gustar lo que hacemos. Fíjate cuántas cosas contradictorias, pesimistas y optimistas digo, pero yo es la conclusión grata que he sacado junto con mi equipo, con la distribuidora de esta experiencia. Ojalá continúe, con las salas abiertas también, por supuesto, pero ojalá continúe. Bueno, de hecho, perdón. Sí. Bueno, de hecho, hablando un poco así del pesimismo y el optimismo, uno tenía la película toda en una locación que dice, por favor, mirala en grande, escuchala en grande, porque ayudala un poco también vos,
pero también es verdad que la temática de estar encerrados venía muy bien a la pandemia. Así que... Absolutamente, absolutamente. Y yo digo, sumemos esto. Hay películas ¿cómo se llama? Como El Irlandés, que fue hecha de la misma manera. O sea, concebida para que se vea en un teléfono o en un monitorcito como nos estamos viendo nosotros ahora. Está filmada en 16:9. Para los que no saben, quiero decir, no está filmada en pantalla ancha como una película. ¿No será ese el futuro? Sí, creo que sí. ¿Va a desaparecer la sala de cine? Es evidente que no. La sala de cine se le vaticinó la muerte por lo menos 10 veces, por razones económicas, mundiales, digamos, o por hitos tecnológicos. Primero fue el sonoro, después fue la televisión, los cambios de formato, el 3D, el 8D y no sé qué. Y sin embargo nunca desapareció. De esta tampoco va a desaparecer. Pero a lo mejor nosotros, nuestra generación de cineastas y de productores, nos estamos sacando de la cabeza la prerrogativa que es el único lugar a donde vamos. Y me parece que eso está bueno, que es sano para nosotros. Me da la impresión de que el streaming es la nueva televisión, digamos. Es la televisión, el televisor, el canal de aire, que era para nosotros, de lo que es para las nuevas generaciones. Permíteme. ¿En qué canal de aire, en qué canal de televisión va a aparecer? No, canal de televisión. Permíteme un entre comas. Para cualquier persona de 50 años para abajo, la televisión está muriendo a una velocidad muchísimo mayor. Claro. Por lo mismo que decís. Bueno, se nos acaba el tiempo, así que les quiero agradecer a todos por participar, por estar, y bueno, invitar obviamente a todo el público a que vea películas Al morir la matiné, Piedra, papel, tijera, Devoto, invasión silenciosa, en la plataforma de Comunidad Cinéfila. Así que, bueno, muchas gracias. Alejandra. No, gracias a ustedes y a la plataforma, un placer. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias.